El cultivo del ajo, Allium sativum, ese es el objetivo del vídeo de hoy. En este vídeo vamos a enseñar de forma clara, rápida y muy sencilla cómo se cultiva este bulbo que no puede faltar en nuestro huerto doméstico y que se le atribuyen una gran cantidad de propiedades medicinales y curativas y que su consumo está muy arraigado en nuestra dieta mediterránea. El ajo es un bulbo que está formado por multitud de dientes o gajos que son los que tenemos que poner en nuestras parcelas de cultivo. Os explico cómo se hace. Mirad, esta cabeza, y con un poco de empeño, podemos quitar su piel protectora y, si os dais cuenta, está formada por dientes de ajo. Mirad. Vamos quitando los distintos dientes que forman la cabeza y aquí los tenemos. Mirad, estos son los dientes de ajo. Si miráis y os fijáis, el diente tiene dos partes importantes, una parte en un extremo que es una parte plana y el ápice o parte más fina. Cuando nosotros nos decidamos, vamos a dejar los dientes de ajo en este envase, que para eso lo hemos traído, para que podamos ver perfectamente cómo se planta. Pues bueno, una vez que adquirimos nuestras cabezas de ajo, en tiendas especializadas o incluso en una tienda, en un supermercado, una cabeza de ajo normalmente no lleva ningún tratamiento que le impida germinar. Una vez que la hemos desmontado, por decirlo así de alguna forma, estos dientes de ajo ya están preparados para introducirse en el terreno. Bien en el terreno de nuestro huerto o bien en macetas de cultivo, que también se podrían cultivar en macetas. La maceta debería tener mayor profundidad que la que nosotros hemos cogido como ejemplo, pero lo hemos hecho para que podáis ver en qué posición y cómo se hace la plantación. Pues mirad, en Murcia, que es donde estamos ahora mismo, en el municipio de Fuente Álamo, los ajos se plantan a primero de año, en el mes de enero o febrero, y se recolectan ya como cabezas de ajo para primeros de junio, mitad de junio, ¿vale? Aunque siempre podemos consumirlos también como tiernos. La plantación se hace introduciendo el diente de ajo en esta posición, la parte fina, el ápice del diente de ajo hacia arriba y la parte plana hacia abajo. Entonces lo que haríamos sería introducir en el terreno el diente hasta prácticamente su totalidad. Normalmente siempre dejamos un poco la puntita para ver que está plantado. Podemos hacerlo directamente si la tierra está preparada como lo hemos hecho, o podemos ayudarnos de un plantador haciendo un agujerito. ¿Vale? Esa sería la forma en la que tenemos que plantar nuestros dientes de ajo. Los vamos incorporando al terreno y dejando el ápice hacia arriba. El ápice o punta más fina hacia arriba. ¿Vale? Cogemos nuestro diente y lo introducimos en la maceta o en el terreno de cultivo. Una vez que los tenemos plantados, daríamos el primer riego, si es en maceta, con una regadera, y si es en terreno de cultivo, pues según el sistema de riego que tengamos en nuestro huerto, o bien con mangas de gotero, que es lo que hacemos habitualmente en esta zona en la que yo me ubico, porque el agua es muy escasa y es un bien muy preciado. En otros sitios se puede regar a manta o se puede regar con aspersión, ¿vale? Nosotros regamos con gotero y nuestras plantaciones las hacemos directamente en el terreno. El objetivo de tener esta maceta aquí con turba es que veáis un ejemplo de cómo se pone.